El cuartel de la Guardia Civil de Valdezarza era un edificio que respiraba historia, con sus paredes encaladas y su patio central donde se alzaba una bandera gastada por el tiempo. Había sido testigo de décadas de historias de justicia, conflictos y secretos. Aunque el pueblo donde se encontraba era pequeño y pintoresco, el cuartel había adquirido una oscura reputación en los últimos años. Algo en sus corredores parecía ensombrecer las vidas de quienes servían en él. Una sensación de incomodidad que pocos admitían, pero que todos sentían. El sargento Julio Pastor era un hombre recto y disciplinado. Tras 20 años de servicio, había ascendido a dirigir el cuartel de Valdezarza, una asignación que había aceptado con cierto recelo. La unidad llevaba tiempo siendo objeto de rumores, de voces que insinuaban irregularidades en las operaciones y desapariciones de pruebas en casos importantes. Pastor, quien creía firmemente en la integridad del cuerpo, decidió que pondría fin a esas sospechas. Desde su llegada, Julio notó detalles que no encajaban. Había archivos incompletos en la sala de documentación, evidencias que parecían haberse extraviado en casos recientes y una inexplicable falta de registros sobre las actividades de algunos agentes. El cabo Tomás Guerra, su segundo al mando, evitaba sus preguntas con evasivas, mientras otros agentes parecían más preocupados por cumplir horarios que por resolver los delitos que llegaban a su mesa. Una noche, mientras revisaba expedientes antiguos en su despacho, Julio encontró algo extraño. Un informe sobre un caso de contrabando de hace 5 años que nunca se había cerrado oficialmente. El documento, marcado como resuelto, describía la incautación de un camión con armas ilegales en un camino secundario del pueblo. Sin embargo, las evidencias del caso no estaban en el almacén. Los números de serie de las armas no aparecían en el sistema y no había registros de que se hubieran destruido. Más inquietante aún fue la lista de agentes involucrados en la operación. Varios de ellos habían dejado el cuerpo poco después del caso y otros habían sido ascendidos rápidamente a puestos más altos. Lo que más llamó su atención fue el nombre del teniente Miguel Salinas, el anterior comandante del cuartel. Según los informes, Salinas había desaparecido sin dejar rastro un mes después de aquella operación, algo que no había sido mencionado en el traspaso de mando cuando Julio asumió su puesto. Al día siguiente, Pastor decidió hablar con Guerra sobre el caso. El cabo, visiblemente incómodo, intentó minimizar la importancia del asunto. «Es historia antigua, mi sargento», dijo Guerra, ajustándose nerviosamente el cuello del uniforme. «Ese caso ya está cerrado. No merece la pena remover cosas que podrían traernos problemas ahora». La respuesta encendió todas las alarmas en Julio. Decidido a investigar, ordenó a Guerra que le diera acceso a los registros de comunicación del cuartel de los últimos 5 años. Esa noche, se encerró en su despacho con una pila de papeles y su ordenador portátil. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Había patrones en las operaciones del cuartel que indicaban algo más que negligencia. Llamadas sin registrar en horarios inusuales, vehículos oficiales que aparecían en lugares fuera de su jurisdicción y agentes que firmaban documentos a pesar de estar supuestamente de baja. Lo más perturbador eran las desapariciones. Desde la operación del camión con armas, 5 personas relacionadas con el caso habían desaparecido. 2 civiles, un periodista y 2 agentes, incluyendo al teniente Salinas. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, Julio se dio cuenta de que estaba frente a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Las irregularidades apuntaban a una red de corrupción dentro del cuerpo,
una que utilizaba el cuartel de Valdezarza como fachada para operaciones ilícitas. Pero lo que no podía explicar era la desaparición de Salinas. Según los registros, el teniente había abandonado el cuartel una noche después de recibir una llamada anónima. Su coche apareció días después en un barranco vacío y con rastros de sangre en el asiento del conductor. La tensión aumentó cuando Julio encontró algo más. Un informe oculto entre los archivos que hablaba de una visita al cuartel realizada por un inspector externo poco antes de que Salinas desapareciera. En el informe se mencionaban conductas irregulares en las operaciones del cuartel y una recomendación para iniciar una auditoría interna. Pero la auditoría nunca se llevó a cabo. Esa noche, mientras repasaba los documentos, Julio escuchó un ruido en el pasillo. El sonido de pasos lentos y pesados se acercaba a su despacho. Al abrir la puerta no encontró a nadie. El corredor estaba desierto, pero el eco de los pasos persistía, como si alguien estuviera caminando justo detrás de él. Volvió a su escritorio, intentando concentrarse en los informes. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que lo estaban observando. Las luces parpadearon varias veces y el viejo reloj de pared del despacho, que nunca funcionaba, comenzó a moverse lentamente, marcando una hora incorrecta. Las 3 en punto. Julio sabía que debía mantener la calma, pero su instinto le decía que algo estaba profundamente mal en ese cuartel. Había desenterrado algo que muchos querían mantener enterrado, pero ahora parecía que no solo eran los vivos los que estaban interesados en proteger esos secretos. A la mañana siguiente, encontró una nota en su escritorio. Era un pedazo de papel amarillo, viejo y arrugado, con una única frase escrita a mano: «El pasado nunca se queda en el pasado». Julio comprendió que estaba al borde de algo peligroso, algo que no solo ponía en riesgo su carrera, sino su vida. Lo que no podía imaginar era que los verdaderos horrores apenas comenzaban. El sargento Julio Pastor no perdió tiempo en tomar acción tras encontrar la misteriosa nota en su escritorio. Aunque aparentó normalidad al reunirse con los agentes del cuartel esa mañana, su mente estaba en constante alerta. Las palabras escritas en aquel papel parecían cargadas de amenaza, y Julio sabía que de seguir investigando podría estar poniéndose en la mira de alguien, pero, lejos de amedrentarse, decidió que descubriría la verdad. Esa misma tarde, Julio interrogó a Tomás Guerra nuevamente, esta vez en privado. El cabo, visiblemente nervioso, intentó zafarse con las mismas evasivas. Sin embargo, el sargento utilizó su autoridad para presionarlo, acusándolo de negligencia y posible encubrimiento. Guerra, incapaz de soportar más la presión, confesó algo impactante. «Sargento, yo no quería involucrarme en nada», balbuceó con la frente cubierta de sudor. Todo comenzó con Salinas. Él dirigía todo esto. Pero cuando las cosas se salieron de control, desapareció. Y desde entonces nadie quiere hablar de eso. Julio apretó los puños. Por fin tenía una confirmación de que Salinas estaba involucrado. Pero Guerra no parecía saber mucho más. Lo que mencionó después fue aún más perturbador. Él decía que estaba protegido, que tenía a alguien arriba, pero empezó a volverse raro. Decía que veía cosas en los pasillos, que oía voces cuando estaba solo en el cuartel por la noche. Luego recibió esa llamada y nunca lo volvimos a ver. Esa revelación encendió todas las alarmas de Julio. La situación era más oscura de lo que había imaginado. Sin embargo, decidió que necesitaba más pruebas antes de informar a los superiores. Durante las semanas siguientes,
Trabajó en secreto revisando registros y documentos. Su investigación lo llevó a descubrir un patrón inquietante. Cada vez que el cuartel se involucraba en operaciones ilícitas, una parte significativa del dinero confiscado desaparecía sin dejar rastro. Además, las pruebas de varios casos se reportaban como destruidas antes de que se llevara a cabo un juicio. Lo más escalofriante llegó una noche cuando Julio decidió inspeccionar el almacén de evidencias. Era un lugar frío y mal iluminado, lleno de estanterías metálicas cubiertas de polvo. Mientras buscaba alguna irregularidad, tropezó con una caja etiquetada como Caso Archivado 2018. Al abrirla encontró fotografías, documentos y grabaciones relacionadas con el caso del camión de armas. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un cuaderno pequeño con anotaciones hechas a mano. El cuaderno pertenecía al teniente Salinas. En sus páginas había registros de los nombres de agentes, civiles y contactos externos que participaban en la red de corrupción. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las anotaciones se volvían erráticas, casi paranoicas. Salinas mencionaba una figura observándolo en las noches, describía sueños perturbadores y una creciente sensación de que alguien o algo lo acechaba. De repente, el sargento escuchó un ruido detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio nada. A pesar de ello, la temperatura en la habitación parecía haber bajado varios grados. Respiró hondo y continuó revisando la caja, encontrando algo más. Una llave vieja, oxidada, que estaba envuelta en un pedazo de tela. Esa misma noche, Julio decidió investigar más a fondo. Recordó un área del cuartel que había sido clausurada por reformas hacía años, el sótano. Preguntó a Guerra y a otros agentes sobre ese lugar, pero todos evitaron responder directamente, diciendo que no había nada importante allí. Sin embargo, Julio no podía ignorar la sospecha de que la llave podría pertenecer a alguna puerta olvidada en ese lugar. Cerca de la medianoche, decidió bajar al sótano. El acceso estaba cubierto por una vieja puerta metálica que crujió al abrirse. El aire allí era denso, cargado de humedad, y las paredes estaban cubiertas de moho. Usando una linterna, avanzó por el pasillo, encontrando varias habitaciones vacías y llenas de escombros. Finalmente, llegó a una puerta al final del corredor que tenía un candado oxidado. La llave encajó perfectamente. Lo que encontró al otro lado lo dejó helado. Era una habitación pequeña y oscura, con un altar improvisado en el centro. Sobre la mesa había velas apagadas, una Biblia abierta y un cuaderno de notas. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, algunos tallados directamente en la piedra. En el cuaderno encontró algo perturbador: las últimas anotaciones de Salinas. No hay escapatoria. Nos observa desde dentro del cuartel. Cada vez que intentamos alejarnos de esto, nos encuentra. Si lees esto, aléjate mientras puedas. Mientras leía, la linterna comenzó a parpadear y un sonido metálico resonó en el pasillo. Julio sintió como el aire se volvía más pesado, como si una presencia invisible llenara la habitación. De repente escuchó pasos apresurados acercándose. Salió corriendo, cerrando la puerta tras de sí y subiendo las escaleras lo más rápido que pudo. Al llegar a su despacho, Julio intentó calmarse, pero cuando revisó el cuaderno nuevamente, descubrió que muchas páginas estaban ahora en blanco. Las palabras parecían haber desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, la última página todavía tenía una frase que parecía estar escrita con sangre. No te detendrás hasta ser parte de esto. La paranoia comenzó a consumirlo. Cada vez que estaba solo en el cuartel,
sentía una presencia invisible, algo que parecía seguirlo y observarlo desde las sombras. Julio sabía que había desenterrado un secreto peligroso, uno que no solo involucraba corrupción, sino algo mucho más oscuro. A pesar de sus crecientes temores, el sargento decidió continuar con su investigación. Sabía que había llegado demasiado lejos como para retroceder, pero no podía imaginar el verdadero horror que estaba por desatar. Los días siguientes al descubrimiento del sótano fueron un tormento para el sargento Julio Pastor. Apenas dormía, y cuando lograba cerrar los ojos, pesadillas lo atormentaban. Imágenes fugaces de figuras sin rostro, pasillos oscuros y el altar que había encontrado se repetían una y otra vez. Por si fuera poco, empezó a notar cambios en su entorno. Documentos importantes desaparecían, las luces del cuartel parpadeaban inexplicablemente y el comportamiento de algunos agentes, especialmente el cabo Tomás Guerra, se volvía cada vez más errático. Julio intentó mantener su enfoque en el trabajo. Estaba convencido de que debía desentrañar la verdad, no solo por su seguridad, sino también para exponer a quienes habían corrompido la institución. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Decidió contactar a un antiguo colega, el teniente retirado Álvaro Espinosa, quien tenía fama de ser incorruptible y había trabajado durante años investigando casos de crimen organizado dentro de la Guardia Civil. Álvaro aceptó reunirse con Julio en su casa, lejos del cuartel. Allí Julio le mostró el cuaderno y relató todo lo que había descubierto, incluyendo los sucesos extraños que había experimentado. El teniente, aunque escéptico, admitió que había oído rumores sobre el caso de Salinas, pero nunca había tenido pruebas concretas para investigarlo. Lo que estás describiendo, Julio, no es solo corrupción. Esto suena como una red de control basada en miedo y manipulación psicológica, dijo Álvaro con el ceño fruncido mientras examinaba las anotaciones del cuaderno. Pero lo del altar, eso es algo más. Algo que va más allá de lo que conocemos. Decidieron que la mejor forma de proceder era recopilar todas las pruebas posibles y enviarlas directamente a una autoridad externa, como la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, para hacerlo, necesitaban entrar nuevamente al sótano del cuartel y documentar todo lo que allí había. Julio no estaba seguro de poder enfrentar de nuevo ese lugar, pero Álvaro se ofreció a acompañarlo. La noche que eligieron para regresar al cuartel fue particularmente fría y silenciosa. Entraron por la puerta trasera, aprovechando que Guerra y los otros agentes que solían estar de turno se habían ausentado sin explicación. El sótano estaba igual de oscuro y opresivo que antes, pero esta vez Julio no estaba solo. Álvaro, con una linterna y una cámara, documentó todo a medida que avanzaban. Cuando llegaron a la habitación con el altar, descubrieron algo que Julio no había visto en su primera visita: una serie de fotografías clavadas en la pared detrás del altar. Las imágenes mostraban a varios agentes, incluidos Guerra y Salinas, en reuniones clandestinas. En una de las fotografías, Julio reconoció a un hombre que hasta entonces había permanecido en el anonimato: el comandante regional Diego Ordóñez, un alto mando que había supervisado el cuartel durante años. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró Álvaro mientras tomaba fotografías de las pruebas. De repente, un sonido metálico resonó desde el pasillo. Ambos se quedaron congelados. Julio sintió como la misma presencia opresiva de la vez anterior llenaba el aire. Las velas del altar, que estaban apagadas, se encendieron por sí solas, proyectando sombras en las paredes que parecían moverse por voluntad propia. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del sótano se cerró de golpe
dejando a los dos hombres atrapados. Álvaro intentó abrirla con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Entonces, una voz profunda y gutural resonó en la habitación, como si surgiera de las mismas paredes. No debieron haber regresado. La linterna de Álvaro se apagó, y la única luz que quedaba provenía de las velas. En ese momento, las fotografías en la pared comenzaron a arder lentamente, consumiéndose en llamas sin generar humo. Julio sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible lo estuviera apretando. Álvaro intentó ayudarlo, pero también fue derribado por una fuerza invisible. Ambos hombres se vieron envueltos en un caos de gritos, luces parpadeantes y un frío que calaba hasta los huesos. En medio de todo, Julio vio una figura alta y oscura emerger del altar. No era humana, pero tampoco podía describirse como algo tangible. Era un cúmulo de oscuridad y rabia que parecía alimentarse del miedo. «¡Corre!», gritó Álvaro, mientras intentaba levantarse. Julio, luchando contra el dolor, logró ponerse de pie y ayudar a su compañero. Juntos se dirigieron hacia la puerta, que inexplicablemente se abrió de golpe. Salieron corriendo del sótano, dejando atrás el altar y todo lo que habían encontrado. Al llegar a la superficie, ambos estaban jadeando, cubiertos de sudor frío. Sin embargo, algo era diferente. El cuartel estaba vacío. No había rastro de guerra ni de ningún otro agente. Las luces estaban apagadas y el silencio era absoluto. Álvaro intentó usar su teléfono para llamar a alguien, pero no tenía señal. «Esto no tiene sentido», murmuró Julio mientras miraba a su alrededor. Decidieron abandonar el lugar y dirigirse directamente a la fiscalía. Sin embargo, cuando llegaron a la comisaría más cercana, fueron recibidos con miradas de extrañeza. Nadie sabía quiénes eran ni reconocían el cuartel del que hablaban. Para su horror, al buscar en Internet, descubrieron que el cuartel había sido clausurado hace más de 5 años, tras un incendio que lo había destruido por completo. Ambos quedaron en shock. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían encontrado, parecía haberse desvanecido en el tiempo. Sin embargo, el cuaderno de Salinas seguía en su poder, y las anotaciones en su última página habían cambiado. El que busca justicia en las sombras se convierte en parte de ellas. Julio y Álvaro sabían que no podían quedarse en silencio. Aunque nadie creyera su historia, debían continuar luchando para exponer la corrupción. Sin embargo, a medida que pasaban los días, ambos comenzaron a notar marcas extrañas en sus cuerpos, cicatrices en forma de símbolos que no podían explicar. Algo de aquel cuartel los había seguido, algo que no les permitiría escapar tan fácilmente. Y cada noche, sin importar dónde estuvieran, sentían que alguien o algo los observaba desde la oscuridad. El Circo de los Mil Rostros llegó a las afueras del pequeño pueblo de San Emilio una noche de principios de otoño, cuando el aire estaba cargado con el aroma de hojas quemadas y el susurro del viento entre los árboles. Nadie había oído hablar de ese circo antes, pero la curiosidad se encendió rápidamente cuando aparecieron carteles por todo el pueblo. Los anuncios prometían un espectáculo como ningún otro, con artistas únicos y actos que desafiaban la lógica y la imaginación. El circo en sí era extravagante. Una carpa de un rojo intenso con bordes dorados, lo suficientemente grande como para ser vista desde cualquier punto del pueblo. Luces parpadeantes y melodías de organillo emanaban del lugar incluso durante el día, invitando a los curiosos. A su alrededor,
Pequeños puestos ofrecían golosinas que parecían demasiado brillantes y coloridas para ser naturales. Manzanas caramelizadas con un brillo metálico, algodones de azúcar que cambiaban de color y palomitas que estallaban con destellos de luz. Lucía y Diego, una joven pareja que había decidido mudarse recientemente a San Emilio para escapar del bullicio de la ciudad, no pudieron resistir la tentación de visitar el circo. Como muchos otros en el pueblo, habían sido cautivados por la promesa de algo fuera de lo común. Además, para Lucía, había algo fascinante en los circos. Desde niña siempre había soñado con formar parte de uno, aunque la vida la había llevado por otros caminos. Diego, por otro lado, era más escéptico, pero accedió a acompañarla por simple curiosidad. La primera noche que asistieron, notaron algo extraño desde el principio. No había filas ni boletos. Al entrar, un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro impecable y una máscara dorada, simplemente inclinó la cabeza y los dejó pasar. La carpa principal estaba iluminada por cientos de lámparas de aceite que proyectaban sombras en las paredes de lona. Las gradas estaban llenas, pero el ambiente era inquietantemente silencioso. Las personas parecían más espectros que espectadores, sentadas rígidamente y mirando fijamente al escenario circular en el centro. El espectáculo comenzó con un desfile de artistas. Una mujer con cabello que se retorcía como serpientes, un hombre que parecía dividirse en dos y luego unificarse de nuevo, y un acróbata que realizaba piruetas imposibles sobre cuerdas que no estaban sujetas a nada. Sin embargo, lo más perturbador no eran los actos en sí, sino cómo el público reaccionaba. Cada vez que un número terminaba, las personas aplaudían en perfecta sincronía, como si alguien les hubiera dado la orden. Lucía estaba fascinada. No podía apartar la mirada, especialmente cuando una mujer vestida de blanco subió al escenario para realizar un acto de hipnosis. Su voz era profunda, como un eco que resonaba dentro de la cabeza de los espectadores. Cuando pidió voluntarios, Lucía sintió un impulso irrefrenable de levantarse. Diego intentó detenerla, pero ella simplemente le sonrió, asegurándole que estaría bien, y bajó al escenario. La mujer de blanco le pidió que cerrara los ojos, y al hacerlo, Lucía sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. A medida que seguía las instrucciones de la hipnotizadora, empezó a escuchar murmullos en su mente, voces que no eran suyas. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en su asiento junto a Diego. Pero algo había cambiado. De camino a casa, Lucía no podía dejar de hablar sobre el espectáculo, repitiendo lo increíble que había sido y cómo sentía que el circo era algo especial, casi mágico. Diego, sin embargo, estaba inquieto. Había notado que los ojos de Lucía parecían diferentes después del acto de hipnosis, más oscuros, como si una sombra se hubiera instalado en su mirada. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Los murmullos que había escuchado durante la hipnosis seguían resonando en su cabeza, aunque no podía entender las palabras. Eran como ecos distantes, cargados de emoción. Cuando finalmente se levantó para beber agua, notó algo en el espejo del baño. Su reflejo no la seguía exactamente. Mientras ella inclinaba la cabeza hacia un lado, su reflejo parecía observarla directamente, con una ligera sonrisa que no correspondía a la suya. A la mañana siguiente, Lucía convenció a Diego de volver al circo. Insistió en que quería entender mejor lo que había sucedido durante el acto de hipnosis, aunque no podía explicar por qué era tan importante para ella. Diego, preocupado por el estado de su esposa, aceptó, aunque con una creciente sensación de que algo no estaba bien.
Al llegar al circo, todo parecía haber cambiado. La carpa parecía más grande, los colores más intensos, y los puestos de comida ofrecían productos que parecían vivos, moviéndose ligeramente bajo las luces parpadeantes. Esta vez, los recibió una mujer alta con un vestido negro y una máscara plateada, que los guió directamente a la carpa principal sin decir una palabra. Cuando el espectáculo comenzó, Lucía y Diego notaron que los artistas no eran los mismos de la noche anterior. En lugar de números extravagantes, los actos parecían diseñados para provocar miedo. Un contorsionista cuyos huesos crujían al moverse, una marioneta gigante que se movía como si estuviera viva, y un mago que hacía desaparecer objetos que nunca volvían a aparecer. A medida que avanzaba la noche, Diego sintió que algo estaba terriblemente mal. Cuando intentó levantarse para irse, descubrió que no podía moverse. Era como si su cuerpo estuviera paralizado, atrapado en su asiento. Lucía, por su parte, parecía completamente absorta, incapaz de notar la creciente desesperación de su esposo. El espectáculo terminó con un anuncio del maestro de ceremonias, una figura encapuchada que nunca había mostrado su rostro. «Mañana, el número final», dijo con una voz profunda y gutural. La verdadera esencia del circo de los 1000 rostros será revelada. Esa noche, mientras regresaban a casa, Diego intentó convencer a Lucía de no volver, pero ella lo ignoró por completo. En sus ojos había una mezcla de emoción y algo más oscuro, algo que Diego no podía identificar. Sabía que el circo tenía un propósito oculto, y estaba decidido a descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. El tercer día, Lucía estaba más ansiosa que nunca por regresar al circo de los 1000 rostros. Se despertó temprano con una energía inusual y comenzó a hablar sobre lo maravillosa que sería la noche. Diego, por otro lado, estaba cada vez más inquieto. Había pasado la mayor parte de la noche anterior investigando sobre el circo, pero no encontró ningún registro de su existencia. Era como si hubiera aparecido de la nada. Las pocas personas con las que intentó hablar en el pueblo parecían evadir el tema, murmurando excusas vagas antes de alejarse apresuradamente. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue lo que encontró al revisar los carteles en la plaza del pueblo. El rostro de Lucía estaba ahora en uno de ellos, sonriente, con la frase «El último número, la mujer de 1000 rostros». Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era imposible, y aún así, ahí estaba. Cuando intentó mostrárselo a Lucía, el cartel ya no estaba. En su lugar había un espacio vacío, como si nunca hubiera existido. Esa tarde, Lucía parecía más extraña que nunca. Mientras preparaba la cena, tarareaba una melodía que Diego no reconocía. Una canción inquietante y repetitiva que parecía grabada en su mente. Cuando Diego le preguntó de dónde la había sacado, Lucía simplemente lo miró con una expresión vacía y respondió: «Siempre la he sabido». A medida que se acercaba la noche, Diego tomó una decisión desesperada. Si no podía detener a Lucía, al menos descubriría qué estaba sucediendo en el circo. Ocultando su creciente pánico, accedió a acompañarla una vez más, decidido a protegerla de lo que fuera que estuviera pasando. El circo estaba más vivo que nunca. La carpa principal parecía brillar con una luz propia, y los colores eran tan intensos que resultaban casi hipnóticos. Esta vez, el hombre enmascarado con la máscara dorada no los dejó entrar inmediatamente. En cambio, los guió a través de una entrada lateral que daba a una pequeña tienda detrás de la carpa. Dentro, la figura encapuchada del maestro de ceremonias los esperaba. «La estrella está lista», dijo refiriéndose a Lucía,
ignorando por completo a Diego. Antes de que pudiera protestar, Diego sintió que algo tiraba de él hacia atrás, como si una fuerza invisible lo apartara. Lucía, por su parte, parecía completamente ajena al peligro. Estaba deslumbrada. Sus ojos brillaban con una intensidad que Diego nunca había visto antes. «Lucía, vámonos de aquí», suplicó Diego, pero ella no respondió. En su lugar, la figura encapuchada extendió una mano hacia Lucía y le ofreció una máscara negra con intrincados grabados dorados. «Es tu turno», dijo con una voz que parecía resonar en las paredes de la tienda. Lucía tomó la máscara sin dudar, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando se la puso, algo cambió en su postura. Se irguió con una elegancia antinatural y sus movimientos se volvieron fluidos, casi como si estuviera flotando. Diego sintió que su corazón se hundía. La persona frente a él ya no era la Lucía que conocía. Antes de que pudiera hacer algo, Diego fue arrastrado fuera de la tienda por un grupo de figuras que parecían surgir de las sombras. Vestidas con trajes oscuros y máscaras que ocultaban sus rostros, lo llevaron de vuelta a la carpa principal y lo obligaron a sentarse en la primera fila. Esta vez, las gradas estaban completamente llenas, pero no había sonido alguno. Los espectadores estaban inmóviles, como si fueran estatuas. El espectáculo comenzó con una procesión de artistas que llevaban máscaras similares a la de Lucía. Cada uno realizaba un número perturbador, desde cuchillos que flotaban en el aire hasta animales que se transformaban en personas y viceversa. Sin embargo, lo más inquietante era que ninguno de ellos parecía humano del todo. Sus movimientos eran demasiado perfectos, como si estuvieran siendo controlados por hilos invisibles. Finalmente, llegó el turno de Lucía. El maestro de ceremonias apareció en el centro del escenario y levantó las manos, como si invocara a la audiencia. La mujer de 1000 rostros anunció, y Lucía emergió de la oscuridad. Llevaba un vestido negro que parecía hecho de humo, y su máscara brillaba bajo las luces. Diego intentó levantarse, pero no pudo moverse. Era como si algo lo mantuviera pegado a su asiento, obligándolo a presenciar lo que estaba a punto de suceder. Lucía comenzó a moverse con gracia, ejecutando una danza hipnótica mientras su máscara cambiaba de forma, mostrando diferentes rostros: un anciano, un niño, una mujer llorando, un hombre riendo. Cada vez que la máscara cambiaba, Diego sentía que algo dentro de él se desgarraba. Entonces, la máscara mostró su propio rostro. Diego jadeó sintiendo una ola de frío recorrer su cuerpo. En ese momento, Lucía se detuvo y lo miró directamente, como si pudiera verlo a través de la máscara. «Ven conmigo», dijo, su voz mezclada con otras, como si miles de personas hablaran al unísono. Diego luchó por liberarse, pero fue inútil. Las luces de la carpa comenzaron a parpadear, y el público, hasta ahora inmóvil, comenzó a moverse de manera errática, como marionetas enloquecidas. El maestro de ceremonias se rió, un sonido gutural que parecía llenar todo el espacio. «El último acto está por comenzar», anunció. Diego sabía que no podía quedarse ahí. Con un último esfuerzo, cerró los ojos y comenzó a rezar, esperando que algo, cualquier cosa, lo ayudara a escapar. Al abrir los ojos, todo había cambiado. La carpa estaba vacía, y Lucía había desaparecido. Sin embargo, su voz resonó en su mente, suave pero firme. «Nunca te dejaré». Diego despertó en el suelo de la carpa, sintiendo un dolor punzante en su cabeza. La carpa estaba en completo silencio, pero el escenario frente a él era una escena de pesadilla. No quedaba ni rastro del público ni de los artistas.
El aire estaba cargado de un olor metálico y denso, como el de la sangre. Las luces parpadeaban débilmente, y el único sonido era el crujido de la lona bajo sus pies, mientras se ponía de pie con dificultad. «¡Lucía!», gritó con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. Se tambaleó hacia el escenario, donde momentos antes Lucía había ejecutado su danza perturbadora. Ahora todo estaba cubierto de manchas oscuras que parecían haberse filtrado desde el suelo. Al tocar una de ellas, sintió un frío intenso que le hizo retirar la mano de inmediato. Diego sabía que algo terrible había sucedido, pero aún se aferraba a la esperanza de que Lucía estuviera viva. Mientras exploraba la carpa, encontró un acceso trasero que conducía a una serie de túneles subterráneos. A pesar del miedo que sentía, algo dentro de él lo impulsó a entrar. Los túneles estaban iluminados tenuemente por antorchas colocadas en las paredes, y las sombras danzaban a su alrededor con cada movimiento. En las paredes vio inscripciones y dibujos grotescos, rostros que parecían gritar de agonía, cuerpos retorcidos en posiciones imposibles, y en el centro de todo, un símbolo que reconoció como el mismo grabado en la máscara de Lucía. El túnel se dividió en varias bifurcaciones, pero Diego no tenía forma de saber cuál tomar. Cerró los ojos y trató de concentrarse, escuchando atentamente. Fue entonces cuando lo oyó, un susurro apenas audible que provenía de su derecha. Aunque todo su instinto le decía que debía correr en la dirección opuesta, decidió seguirlo. Caminó durante lo que parecieron horas, el susurro transformándose poco a poco en una melodía familiar. La misma canción que Lucía había estado tarareando en casa. El túnel desembocó en una enorme caverna subterránea, iluminada por una luz rojiza que no parecía tener fuente visible. En el centro de la caverna vio a Lucía. Estaba de pie sobre un pedestal, rodeada por figuras encapuchadas que sostenían máscaras similares a la suya. Lucía parecía estar en trance, moviéndose al ritmo de una música que Diego no podía escuchar. La máscara en su rostro brillaba intensamente, y de algún modo, Diego supo que estaba drenando algo de ella, su vida, su esencia, todo lo que la hacía humana. «Déjenla en paz», gritó avanzando hacia el pedestal. Las figuras encapuchadas se volvieron hacia él al unísono, y Diego sintió que el aire se volvía más pesado. Sus cuerpos parecían desmoronarse y reformarse, como si no fueran completamente sólidos. Una de ellas levantó una mano y, con un gesto, hizo que Diego cayera de rodillas, incapaz de moverse. «Eres demasiado tarde, mortal», dijo una voz profunda y gutural que parecía provenir de todas las figuras al mismo tiempo. «Ella es nuestra ahora». Diego luchó por liberarse, pero era como si el peso del mundo entero estuviera sobre él. Lucía seguía moviéndose, cada vez más rápido, mientras la luz de la máscara se intensificaba. Diego sintió una desesperación abrumadora, pero también una chispa de determinación. Recordó las palabras que Lucía había dicho antes de que todo esto comenzara. «Nunca me he sentido tan viva». «Lucía, recuerda quién eres», gritó con todas sus fuerzas. «Esto no eres tú». Por un momento el movimiento de Lucía se detuvo. Las figuras encapuchadas parecieron dudar, intercambiando miradas invisibles entre ellas. La luz de la máscara parpadeó, y Diego aprovechó la oportunidad para arrastrarse hacia el pedestal. Con un último esfuerzo, alcanzó a Lucía y agarró la máscara, intentando quitársela. El contacto fue como un golpe eléctrico que lo lanzó hacia atrás. La máscara parecía estar fusionada con su rostro, y Lucía gritó,
un sonido que era una mezcla de dolor y rabia. Las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar hacia él, pero antes de que pudieran alcanzarlo, Diego se levantó y volvió a intentarlo. Esta vez, en lugar de intentar arrancar la máscara, simplemente colocó sus manos sobre los hombros de Lucía y susurró: «Eres más fuerte que esto. Recuerda quién eres. Recuerda lo que somos». Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos, y por un instante vio algo que reconoció, una chispa de la mujer que amaba. La luz de la máscara comenzó a debilitarse, y las figuras encapuchadas retrocedieron, como si sintieran que estaban perdiendo el control. Con un grito final, Lucía levantó las manos hacia su rostro y arrancó la máscara. La caverna entera tembló, y la luz roja desapareció, sumiéndolos en la oscuridad. Cuando Diego despertó, estaban de vuelta en el campo donde habían instalado su tienda. La carpa del circo había desaparecido, y no quedaba rastro de nada de lo que había sucedido. Lucía estaba a su lado, inconsciente, pero respirando. La llevó al pueblo, donde un médico confirmó que estaba físicamente bien, aunque no recordaba nada de lo ocurrido. Diego decidió que no era seguro quedarse y la convenció de regresar a casa esa misma mañana. A pesar de todo, algo había cambiado. Lucía nunca volvió a ser la misma. Sus movimientos eran más lentos, sus palabras más medidas, y aunque nunca habló de lo ocurrido, Diego sabía que una parte de ella se había quedado en aquel circo, atrapada en un número que nunca debía haber existido. Unos meses después, Diego encontró una caja en el ático de su casa, una que no recordaba haber visto antes. Dentro había una máscara negra con grabados dorados, idéntica a la que había llevado Lucía. Cuando la tocó, escuchó una voz familiar que susurraba: «El espectáculo debe continuar». En el Londres del siglo XVI, las calles eran un mosaico de actividad y podredumbre, donde la riqueza de la nobleza y la pobreza de los trabajadores convivían en un entorno sofocante. Los callejones estrechos estaban empedrados de suciedad, y el hedor del Támesis contaminado impregnaba el aire. La ciudad, iluminada por antorchas y candiles, parecía esconder secretos oscuros entre las sombras de sus edificios inclinados y su catedral imponente. Entre estos edificios había una casa conocida como la Morada de Gresham, una mansión antigua y decrépita que llevaba generaciones deshabitada. Sus gruesos muros de piedra oscura y sus ventanas con cristales rotos le daban una apariencia inquietante, y los rumores sobre ella habían crecido con los años. La historia más conocida era la de Elizabeth Gresham, una viuda acaudalada que desapareció misteriosamente una noche de 1513 junto con todo su servicio. Según los relatos, la encontraron semanas después, descompuesta y abrazada a un extraño ídolo de piedra negra, con un rictus de terror en el rostro. Desde entonces, nadie había querido vivir en esa casa, y los vecinos evitaban siquiera mirarla. En la primavera de 1556, sin embargo, un hombre llamado Sir Edmund Feltham decidió instalarse en la mansión. Feltham era un comerciante en ascenso, conocido por su ambición desmesurada y su falta de escrúpulos. Había adquirido la Morada de Gresham a un precio irrisorio, convencido de que los rumores eran simples supersticiones de plebeyos ignorantes. Acompañado de su esposa, Margaret, y su hija pequeña, Anne, Feltham llegó con la intención de restaurar la mansión y convertirla en una muestra de su éxito. Desde el momento en que pusieron un pie en la casa, Margaret sintió una opresión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo invisible pero denso. Las habitaciones
aunque vacías, parecían observarlos. El polvo cubría cada superficie, y la luz de las velas proyectaba formas distorsionadas en las paredes, que a veces parecían moverse. Anne, por su parte, mostró un interés inusual por la casa desde el principio. Con solo 6 años, solía vagar por los pasillos con una curiosidad inquietante. En una de estas exploraciones, encontró una puerta pequeña al fondo de un pasillo, cubierta con tablones clavados apresuradamente. Sin avisar a sus padres, Anne comenzó a arrancar los tablones con sus pequeñas manos hasta que logró abrir la puerta. Al otro lado, descubrió una habitación circular, iluminada por un tragaluz roto. En el centro había un altar de piedra negra con extraños símbolos grabados en su superficie. Anne no tardó en hablar de su hallazgo con sus padres, quienes inicialmente descartaron su relato como fantasías infantiles. Pero Margaret, movida por una inquietud que no podía explicar, decidió buscar la habitación. Cuando la encontró, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El altar parecía emitir un calor sutil, pero constante, y los símbolos grabados en él eran de un diseño tan perturbador que Margaret decidió cerrar la puerta nuevamente y clavó los tablones con sus propias manos. A pesar de sus esfuerzos, Anne no dejaba de hablar de la sala secreta. Decía que allí jugaba con un amigo invisible al que llamaba el Hombre Alto, un nombre que pronto comenzó a mencionar con una frecuencia que preocupó a Margaret. A medida que pasaban los días, Anne empezó a mostrar un comportamiento extraño. Se despertaba en mitad de la noche para sentarse frente a la ventana y susurrar palabras incomprensibles. Su risa, antes inocente, adquirió un tono extraño y burlón. Mientras tanto, Edmund, ocupado con sus negocios, desestimaba las preocupaciones de Margaret y atribuía todo a la imaginación de una niña aburrida. Sin embargo, los trabajadores que había contratado para reparar la casa comenzaron a abandonar el lugar, diciendo que escuchaban voces provenientes de los muros o que veían figuras pasar fugazmente por las ventanas. Una noche, uno de los albañiles se acercó a Edmund, pálido y temblando, y le advirtió que la casa estaba maldita, rogándole que se marchara antes de que fuera demasiado tarde. Edmund lo despidió de inmediato, pero esa misma noche despertó con el sonido de pasos pesados recorriendo el pasillo fuera de su habitación. Margaret insistió en que buscaran ayuda de un sacerdote, pero Edmund se negó rotundamente. Estaba decidido a demostrar que la casa era tan buena como cualquier otra y que los rumores no eran más que tonterías. Sin embargo, las cosas comenzaron a deteriorarse rápidamente. Los animales que habían traído con ellos, un perro y 2 caballos, murieron inexplicablemente, sus cuerpos encontrados rígidos y con expresiones de agonía. Las plantas del jardín, que habían florecido al inicio de la primavera, comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Una noche, Margaret se despertó sobresaltada y encontró a Anne de pie junto a su cama, sosteniendo una vela encendida. Su pequeña hija la miraba con una sonrisa inquietante y dijo en voz baja: «El Hombre Alto dice que es hora de que vengas con nosotros, mamá». El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de Margaret, pero Edmund seguía obstinadamente incrédulo. Convencido de que alguien estaba intentando asustarlos para comprar la casa a bajo precio, decidió investigar más a fondo. Lo que descubrió fue perturbador. La mansión había pertenecido a una sociedad secreta que, según los registros, practicaba rituales oscuros en el altar de la sala secreta. Aunque el grupo había sido desmantelado por orden de la corona, sus miembros habían desaparecido sin dejar rastro, y se decía que sus almas seguían ligadas a la casa.
A pesar de este descubrimiento, Edmund no estaba dispuesto a ceder. Decidió quemar la puerta de la sala secreta para demostrar su control sobre la situación. Lo que no sabía era que al hacerlo despertaría algo que había estado latente en la casa durante generaciones. La noche en que Edmund decidió quemar la puerta de la sala secreta, el aire en la casa pareció volverse más denso, casi líquido, como si todo el lugar estuviera contenido en un sueño febril. Edmund, obstinado y orgulloso, colocó madera y aceite alrededor de la vieja puerta clausurada y la encendió con una antorcha. Las llamas rápidamente consumieron los tablones que Margaret había clavado días antes, llenando el pasillo de un humo negro y acre. Margaret observaba desde la distancia, abrazando a Anne, quien permanecía extrañamente tranquila, sus ojos fijos en las llamas como si éstas fueran un espectáculo hipnótico solo para ella. Cuando la madera terminó de arder, Edmund apartó los restos humeantes y empujó la puerta. Más allá, encontró la sala circular que Margaret había descrito, iluminada por el tenue resplandor de las brasas. El altar de piedra negra estaba intacto, aunque ahora parecía brillar con una luz tenue y pulsante, como si estuviera vivo. Los símbolos grabados en la superficie se retorcían y cambiaban ante sus ojos, formando figuras que parecían burlarse de su atrevimiento. Edmund, sin embargo, no dio señales de miedo. Entró en la sala con un martillo en la mano, decidido a destruir el altar y demostrar que no había nada sobrenatural en la casa. Pero en cuanto levantó el martillo para golpear la piedra, un grito desgarrador resonó en la casa. No provenía de Margaret ni de Anne, sino de las mismas paredes. El sonido era inhumano, un alarido de dolor y furia que parecía provenir de algo antiguo y terrible. Edmund soltó el martillo y retrocedió, tropezando con la puerta mientras un viento helado comenzó a circular dentro de la sala, apagando las brasas y las velas. Mientras tanto, en el resto de la casa, Margaret sintió como la temperatura descendía bruscamente. La respiración de Anne formaba pequeños nubarrones de vapor en el aire, y la niña comenzó a reírse, una risa ronca y grotesca que no correspondía a su voz infantil. Margaret intentó sacudirla, llamándola por su nombre, pero Anne solo la miró y dijo con un tono grave: «Ya está despierto». Margaret no entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que necesitaban salir de la casa de inmediato. Corrió hacia la entrada, arrastrando a Anne, pero las puertas de la mansión no se abrían. Era como si la madera estuviera sellada por una fuerza invisible. Desesperada, gritó el nombre de Edmund, pero él no respondió. En el sótano, Edmund intentaba salir de la sala secreta, pero el aire parecía haberse solidificado a su alrededor. Un murmullo comenzó a llenar la habitación, una cacofonía de voces en un idioma que no reconocía. Las paredes, antes de piedra sólida, comenzaron a desmoronarse, revelando una oscuridad infinita detrás de ellas. Del altar emergió una figura, alta, retorcida, con una forma que desafiaba la lógica y la naturaleza. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, y su rostro no era más que un vacío negro que absorbía la poca luz que quedaba. «¿Quién se atreve a profanar mi lugar de descanso?», dijo la figura, su voz resonando en la mente de Edmund como un trueno apagado. Edmund intentó hablar, pero su lengua parecía pegada al paladar. La figura se inclinó hacia él, examinándolo como si fuera un insecto, y luego levantó una mano huesuda, apuntando directamente al corazón de Edmund. Arriba, Margaret escuchó un estruendo proveniente del sótano, seguido por un silencio absoluto. De repente,
Todas las velas de la casa se apagaron y una risa profunda y gutural llenó el aire. Anne comenzó a caminar hacia el sótano, con pasos decididos, como si algo la estuviera llamando. Margaret trató de detenerla, pero la niña se soltó de su agarre con una fuerza inesperada. «Mamá, él solo quiere que lo escuchen», dijo Anne, con una voz que ya no era la suya. Sin saber qué más hacer, Margaret siguió a su hija por los oscuros pasillos, descendiendo hacia el sótano. La puerta de la sala secreta estaba abierta, y dentro, el altar brillaba con una luz roja intensa. Anne caminó directamente hacia la figura que se alzaba junto a Edmund, quien yacía en el suelo, inmóvil. La figura extendió una mano hacia la niña, y Margaret gritó corriendo hacia ella. Antes de que pudiera alcanzarla, las paredes de la sala comenzaron a temblar, y una fuerza invisible la lanzó hacia atrás. La figura se giró hacia Margaret, y por un momento sintió que su mente se rompía bajo la mirada vacía de aquel ser. La voz resonó nuevamente. «Has perturbado el equilibrio. Ahora todos pagarán». En ese instante las paredes se agrietaron por completo, dejando entrar una oscuridad que parecía envolverlo todo. Margaret apenas podía moverse, pero vio cómo Anne se arrodillaba frente al altar, sonriendo como si estuviera en trance. Desde el altar, una energía comenzó a extenderse por la sala, consumiendo todo a su paso. Margaret, con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hacia Anne, tratando de apartarla, pero la oscuridad las envolvió a ambas. Arriba, la casa emitió un ruido ensordecedor, como el crujir de un árbol gigante al caer. Los vecinos, que observaban desde la distancia, vieron cómo la morada de Gresham colapsaba sobre sí misma, desapareciendo en un agujero negro que dejó el terreno vacío, como si la mansión nunca hubiera existido. Cuando el polvo se asentó y los ecos del colapso se desvanecieron, la mansión de Gresham dejó de existir. El terreno quedó reducido a un círculo de tierra negra, sin rastros de los muros, los muebles o las vidas que contenía. Los aldeanos, aterrorizados por lo que habían presenciado, se mantuvieron a distancia. Nadie se atrevió a acercarse al sitio por días, temerosos de que una fuerza oscura aún habitara allí. Sin embargo, Margaret no había muerto. Despertó en un lugar completamente distinto. Un espacio donde el cielo era de un rojo sangriento y el suelo parecía formado por cenizas ardientes. A su alrededor, figuras humanas de rostros irreconocibles deambulaban, arrastrando cadenas o llorando en silencio. La atmósfera estaba cargada con una opresión insoportable, como si el aire mismo estuviera saturado de sufrimiento. Margaret intentó moverse, pero una fuerza invisible la mantenía inmóvil. Frente a ella, la figura que había emergido del altar apareció nuevamente, esta vez más corpórea y aterradora. Su rostro seguía siendo un vacío, pero ahora Margaret podía sentir su presencia perforando su mente. «Has desafiado mi santuario y pagas el precio», dijo el ser, con una voz que resonó como el lamento de 1000 almas atormentadas. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Margaret, apenas logrando hablar. La figura extendió una mano hacia ella, mostrando imágenes fugaces en el aire. Anne, riendo mientras jugaba en un campo de flores. Edmund construyendo la mansión con orgullo. La familia sentada junta antes de que todo se desmoronara. Todo esto fue mío mucho antes de que llegaras. Lo que llamaste hogar no es más que una prisión. Y ahora tú y los tuyos sois mis prisioneros. De repente, Margaret escuchó un débil susurro detrás de ella. Giró la cabeza y vio a Anne, de pie,
aparentemente ilesa, pero algo en su rostro había cambiado. Sus ojos eran demasiado grandes y su sonrisa demasiado fija. «Mamá, no tenemos que luchar, solo acepta», dijo Anne, acercándose con pasos ligeros. Margaret retrocedió instintivamente, horrorizada por el comportamiento de su hija. No podía aceptar que Anne estuviera siendo controlada por aquella entidad. «¡Nunca!», gritó Margaret, con una determinación que surgió desde lo más profundo de su ser. El ser se inclinó hacia ella y el aire a su alrededor se volvió insoportable. Margaret sintió como si miles de agujas atravesaran su piel, pero se mantuvo firme. En ese momento, recordó algo que había encontrado entre las pertenencias de los Gresham. Un viejo libro con escrituras ilegibles y símbolos que parecían latir con vida propia. Había descartado el libro como un objeto decorativo, pero ahora comprendía que quizás era su única esperanza. Con todas sus fuerzas, visualizó el libro, sus páginas y las palabras que contenía. De alguna manera, sus labios comenzaron a recitar frases que nunca había aprendido. La figura se detuvo. Sus movimientos se volvieron erráticos, como si las palabras la hirieran. «No puedes destruirme», rugió la entidad, pero su voz estaba teñida de desesperación. Margaret continuó, ahora gritando las palabras, mientras un viento violento se levantaba, arrancando cenizas y revelando un vacío cada vez mayor en el suelo. Anne gritó, pero no con su propia voz, sino con una mezcla de muchas voces que se superponían. De repente, todo quedó en silencio. Margaret abrió los ojos y se encontró nuevamente en el terreno donde había estado la mansión, ahora rodeada por aldeanos curiosos. Anne estaba a su lado, inconsciente, pero viva. Margaret la abrazó llorando de alivio. Sin embargo, Edmund no estaba. Los aldeanos, aunque desconfiados, las ayudaron a regresar al pueblo. Cuando Margaret contó su historia, muchos no le creyeron. Otros dijeron que había sido castigada por atreverse a desafiar los secretos de los Gresham. Pero algo era innegable. El terreno donde había estado la mansión seguía siendo un lugar de mal augurio. Margaret y Anne dejaron el pueblo poco después, buscando un nuevo comienzo. Aunque lograron rehacer sus vidas, Margaret nunca olvidó lo que sucedió en aquella noche. Había perdido a su esposo y casi a su hija, pero lo que más la atormentaba era una certeza silenciosa. La figura del altar no había sido destruida por completo. En las noches más oscuras, Margaret soñaba con aquel ser, sintiendo su presencia al borde de su conciencia. Sabía que algún día, en algún lugar, él volvería a buscarla. Y esta vez, podría no haber escapatoria. A finales del siglo XIX, en el corazón de la España vaciada, yacía el olvidado pueblo de San Adrián del Valle. Este asentamiento, escondido entre colinas escarpadas y caminos sinuosos, había sido próspero en otros tiempos gracias a su agricultura y comercio, pero ahora languidecía en la soledad. Sus calles de piedra estaban desiertas, las casas de adobe se desmoronaban, y la única taberna, el Cántaro, era el lugar donde los pocos habitantes restantes se reunían para hablar en susurros sobre tiempos mejores y rumores inquietantes. La familia Ortega, recién llegada desde Valladolid, había comprado a bajo costo una finca abandonada en las afueras del pueblo. A pesar de las advertencias de los ancianos de la aldea sobre el mal del valle, los Ortega, buscando escapar de la opresión de la ciudad, decidieron asentarse allí. Don Ernesto Ortega,
un comerciante venido a menos, vio en la finca una oportunidad para redimirse. Su esposa, Rosario, más espiritual y supersticiosa, se mostraba reticente, pero no podía negar el entusiasmo de su marido y la ilusión de sus hijos, Teresa, de 12 años, y el pequeño Tomás, de 8. La finca, conocida como la Casona del Olmo, era un lugar imponente. Aunque en ruinas, aún conservaba cierto aire de grandeza. Una hilera de olmos conducía a la entrada principal y una cruz de hierro oxidado coronaba el pórtico, algo que Rosario consideró una señal de protección divina. Sin embargo, dentro de la casa, el ambiente era opresivo. Los techos altos parecían devorar los sonidos, y el eco de los pasos resonaba como si alguien más caminara siempre detrás. La primera semana en San Adrián fue tranquila, aunque no exenta de peculiaridades. Los vecinos, aunque pocos, eran cordiales pero reservados. No querían hablar de la historia del pueblo ni de la finca. Ernesto, pragmático, atribuía el mutismo a supersticiones rurales, pero Rosario comenzó a notar detalles inquietantes, extrañas marcas talladas en los marcos de las puertas de la casa, que parecían antiguas runas, huellas en la tierra húmeda del patio trasero, que no coincidían con las de ningún miembro de la familia, y una vieja campana en la torre de la casona, que sonaba por las noches sin que nadie la tocara. Un día, mientras Rosario limpiaba una alacena, encontró un diario empolvado escondido detrás de una tabla suelta. El diario pertenecía a una mujer llamada Eugenia, quien había vivido en la finca décadas atrás. Las primeras páginas relataban la vida cotidiana de la familia anterior, cosechas, festividades y anécdotas sobre el ganado. Sin embargo, las entradas posteriores cambiaban de tono, describiendo eventos perturbadores, desapariciones de animales, luces extrañas en el bosque y susurros que parecían provenir de las paredes. Rosario decidió no compartir lo encontrado con Ernesto, temerosa de sus burlas. Sin embargo, cuando Teresa encontró un colgante de plata enterrado en el jardín con un extraño símbolo grabado, Rosario sintió un escalofrío. La misma marca estaba dibujada repetidamente en las últimas páginas del diario, acompañada por la frase: «El espíritu del valle reclama su deuda». Una noche, mientras la familia dormía, Tomás comenzó a gritar. Ernesto corrió a su cuarto y lo encontró sentado en la cama, temblando. El niño dijo que había visto una figura alta y delgada junto a la ventana. Ernesto, aunque inquieto, aseguró a su hijo que solo era una pesadilla, pero cuando revisó la ventana, encontró la cerradura rota y marcas de uñas en la madera, como si algo hubiese intentado entrar. Rosario, cada vez más asustada, intentó hablar con los aldeanos, pero sus preguntas solo generaron miradas esquivas. Una anciana finalmente accedió a hablarle. «Ustedes no deberían estar allí», le dijo. Según la mujer, la finca estaba maldita desde hacía generaciones. En el siglo XVII, durante una plaga que arrasó con la región, los habitantes del pueblo habían comenzado a sacrificar animales en el valle para apaciguar a un espíritu que, según creían, traía la enfermedad. Pero cuando las ofrendas no fueron suficientes, recurrieron a algo mucho más oscuro. Rosario no quería creer en tales historias, pero los sucesos en la casona se volvían más inquietantes. Ernesto se convencía de que alguien intentaba asustarlos para que abandonaran el lugar, tal vez para reclamar la tierra. Decidió quedarse despierto una noche, armado con un rifle, esperando atrapar al culpable. Pero lo que encontró desafiaría cualquier explicación lógica. Esa noche, el aire frío de la montaña parecía aún más denso.
casi como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo pesado e invisible. La luz de la luna apenas iluminaba el patio trasero de la finca, donde Ernesto se encontraba agazapado tras una ventana, vigilando el jardín. La casa estaba en silencio absoluto, incluso el viento parecía haberse detenido. Solo el retumbar lejano de los truenos anunciaba que una tormenta se aproximaba. Ernesto, apretando el rifle en sus manos, esperaba pacientemente a que el viento se alzara, a que los ruidos nocturnos regresaran, pero lo que ocurrió fue mucho más allá de lo que él hubiera imaginado. De repente, la puerta del jardín trasero se abrió lentamente, como si alguien la empujara desde el otro lado, pero no hubo ruido. Ernesto, cegado por la ansiedad, se levantó con rapidez, esperando ver alguna sombra moverse entre los árboles. Pero no vio a nadie. La puerta de hierro oxidada estaba abierta por completo, sin señales de haber sido tocada. Fue entonces cuando escuchó algo extraño, una respiración profunda, como si algo estuviera cerca, algo que respiraba con esfuerzo, como si estuviera herido. Se giró hacia el rincón donde la oscuridad era más densa, pero no pudo ver nada. El frío aumentó de repente, como si alguien estuviera junto a él, respirando en su cuello. En un arrebato de valentía, Ernesto decidió entrar al jardín y enfrentarse a lo que sea que estuviera acechando. Caminó hacia la puerta abierta, pero a medida que se acercaba, el aire se volvió más espeso, más pesado. Podía sentir cómo su respiración se volvía más difícil. Dio un paso tras otro, con la sensación de que algo lo observaba. El aire comenzó a oler a tierra mojada y a algo más, algo metálico. Cuando alcanzó la puerta, se detuvo. El jardín estaba completamente vacío. No había ninguna figura extraña, pero el silencio era absoluto. No había sonidos de insectos ni del crujido de las ramas del árbol. Entonces, un ruido repentino rompió la quietud. Un crujido proveniente de las paredes de la casona. Ernesto se giró y, por un instante, pensó que había oído algo detrás de él, pero cuando se volvió, no vio nada. Fue en ese momento cuando escuchó la risa, una risa baja y temblorosa, como si alguien estuviera respirando pesadamente mientras se reía de forma macabra. La risa parecía provenir de lo más profundo de la casa, desde la vieja bodega del sótano. Ernesto no lo pensó dos veces. Corrió hacia la entrada de la casa, subió las escaleras con rapidez, como si algo le estuviera pisando los talones. Cuando llegó al pasillo, la casa ya no parecía la misma. Los pasillos, antes conocidos y familiares, estaban más largos de lo que recordaba. Las paredes parecían moverse ante sus ojos, y las luces de las velas, que siempre encendía antes de acostarse, parpadeaban sin control. El retumbar en el suelo se había vuelto más fuerte, casi como si la tierra misma estuviera temblando. La risa siguió, ahora mezclada con una especie de susurro bajo, como si alguien estuviera hablando, pero las palabras se desvanecían antes de que pudiera entenderlas. Decidió bajar al sótano, convencido de que allí encontraría la respuesta. No era un lugar que hubiera explorado mucho, ya que la puerta de acceso estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. Sin embargo, esa noche, el candado estaba abierto. Algo lo empujó a abrir la puerta, como si una fuerza invisible lo llamara desde el interior. Al bajar las escaleras, el aire se volvió aún más denso y la humedad en la piel se hizo insoportable. La luz de la vela titilaba en sus manos, proyectando sombras extrañas en las paredes de piedra, sombras que se movían sin un cuerpo que las sustentara. Cuando llegó al fondo del sótano, encontró un pequeño altar en el centro de la habitación. Al principio pensó que era una construcción extraña de la familia anterior, pero al acercarse más, notó algo aterrador
El altar estaba cubierto de sangre seca y las paredes alrededor tenían símbolos extraños tallados en ellas, símbolos que no reconocía. La sensación de estar siendo observado se intensificó y una presión insoportable se acumuló en su pecho. Antes de que pudiera retroceder, la risa se intensificó. Esta vez, la figura de un hombre apareció de la nada, encapuchado y con una túnica negra. Su rostro estaba cubierto, pero su presencia era indescriptiblemente aterradora. Ernesto intentó gritar, pero su voz se apagó en su garganta, como si algo le estuviera oprimiendo las cuerdas vocales. El hombre avanzó hacia él con pasos lentos, pero cada vez más seguros. Su presencia era fría, y cada paso que daba hacía que la temperatura del sótano descendiera aún más. El hombre levantó la mano, y en ese momento, las luces de las velas se apagaron por completo. La oscuridad se apoderó del lugar, pero Ernesto podía sentir la cercanía de aquel ser, como si estuviera a su lado, respirando junto a él. La sensación de frío era insoportable, y en el aire se podía percibir un peso, una especie de densidad que aplastaba su pecho. El hombre, que no decía palabra alguna, levantó la otra mano y señaló el altar. En ese instante, Ernesto comprendió algo aterrador. El altar no solo era un objeto de culto, sino un lugar de sacrificio. Un sacrificio que debía cumplirse. De repente, una fuerte presión en el estómago lo hizo caer de rodillas. En la oscuridad, pudo escuchar cómo algo se arrastraba por el suelo hacia él, pero no pudo mover los brazos ni las piernas. Algo lo estaba sujetando. No podía ver nada, pero, en su mente, una imagen aterradora se materializó. Su familia, uno a uno, siendo sacrificados en el altar. La visión de su esposa y sus hijos, derramando sangre, lo hizo gritar de horror, pero su voz nunca salió. La oscuridad lo envolvió por completo. La figura encapuchada susurró algo en su oído, pero las palabras eran ininteligibles. Entonces, una luz cegadora explotó en el sótano, y Ernesto se desmayó. Ernesto despertó en un lugar extraño. El aire era fresco, y podía sentir el suelo bajo sus manos, duro y frío, como si estuviera en la superficie de una montaña. Su cuerpo estaba cubierto de barro, y el sol comenzaba a elevarse lentamente en el horizonte. Pero algo no estaba bien. La sensación de desorientación lo embargó, y por un momento creyó que había estado soñando. Sin embargo, la sensación de la noche anterior, la oscuridad opresiva y la figura encapuchada lo seguían como un eco en su mente. Los recuerdos no encajaban del todo, pero un sentimiento de miedo persistente lo mantenía alerta. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba demasiado adolorido. Miró a su alrededor, y lo primero que vio fue el paisaje montañoso. No estaba en el sótano, no estaba en la casa. Era como si todo el mundo hubiera cambiado, como si la realidad misma hubiera mutado durante la noche. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación de que algo estaba observando desde las sombras. Comenzó a caminar, buscando algún signo de vida, alguna explicación a lo que había sucedido. Sin embargo, mientras avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. El paisaje a su alrededor parecía distorsionarse, como si las montañas, los árboles y las rocas estuvieran vacilando, cambiando su forma en el aire. De pronto, Ernesto tropezó y cayó de rodillas sobre el suelo, mirando fijamente una figura que se materializó frente a él. Era la misma figura encapuchada, la misma presencia que había sentido la noche anterior. Pero esta vez no estaba en la oscuridad. Esta vez se encontraba allí, de pie frente a él, como una manifestación de algo mucho más profundo y aterrador. La túnica negra ondeaba con el viento,
y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían ver más allá de su alma. La figura no habló, pero su presencia era más aterradora que nunca. Un pesado silencio envolvía el aire, y la sensación de terror creció con cada segundo que pasaba. «¿Quién eres?», consiguió preguntar Ernesto, su voz temblando de miedo, pero la figura no respondió. En su lugar, la figura levantó lentamente una mano, señalando hacia un lugar distante, más allá de las montañas, hacia el horizonte. Ernesto, paralizado, siguió su mirada y lo que vio le heló la sangre. A lo lejos, más allá de las montañas, la misma casa que había abandonado estaba ahora erguida sobre un acantilado, pero había algo diferente. Las paredes parecían desgarradas, como si algo hubiera hecho estragos en ellas. La casa no estaba sola. Podía ver figuras oscuras rodeándola, sombras que caminaban de un lado a otro, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Pero no eran humanos, no eran personas. Las figuras se desvanecían y reaparecían, distorsionándose a medida que se movían, y lo que más aterraba a Ernesto era la sensación de que estas sombras lo reconocían, como si él fuera el centro de alguna clase de ritual que ya había comenzado mucho antes de su llegada. En ese momento, una gran explosión de dolor recorrió su cabeza, como si algo lo estuviera aplastando desde dentro. Los recuerdos, las visiones y las imágenes de aquella noche, que hasta entonces no podían encajar, comenzaron a inundar su mente. Recordó la figura encapuchada, el altar cubierto de sangre, el sacrificio que había sido preparado para él. Recordó cómo, antes de perder la conciencia, había visto una serie de símbolos antiguos grabados en las paredes del sótano, símbolos que representaban un pacto con fuerzas oscuras, entidades de la montaña que se alimentaban de la desesperación humana. «¿Qué quieres de mí?», gritó Ernesto, sintiendo cómo su corazón latía con furia en su pecho, pero la figura no respondió. En cambio, lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera con el aire, pero no desapareció por completo. En su lugar, apareció una sombra mucho más grande, una forma etérea que parecía engullir todo a su alrededor. La oscuridad que emanaba de ella era palpable, como si estuviera absorbiendo toda la luz, todo el color del mundo, dejando solo un vacío absoluto. Ernesto intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Se sentía atrapado, como si el aire estuviera atrapándolo, como si la misma tierra bajo sus pies lo estuviera reteniendo. Los árboles, las montañas, el suelo, todo parecía moverse, distorsionándose ante sus ojos. La sombra creció, envolviendo todo a su alrededor. Lo que antes era un paisaje familiar se convirtió en un laberinto oscuro, y las sombras comenzaron a acercarse a él, deslizándose por el suelo y por las paredes invisibles del espacio. No sabía si aún estaba soñando, o si todo lo que había vivido en esas horas era una manifestación de algo mucho más antiguo y profundo. Finalmente, con una fuerza sobrenatural, la sombra se abalanzó sobre él. Una presión insoportable lo aplastó, y en ese mismo momento Ernesto gritó. El grito de su alma, el grito de la desesperación, resonó en las montañas. Fue un grito que nunca se oyó. Una llamada al abismo que se tragó todo a su paso. Ernesto desapareció, y la sombra se desvaneció con él, llevándose sus recuerdos, su vida y cualquier esperanza de salvación. La casa, desde el acantilado, observaba en silencio, con sus paredes destrozadas y sus ventanas vacías. El sacrificio estaba completo, y el antiguo pacto había sido cumplido. Años después, la casa permanecería deshabitada, como una advertencia olvidada para aquellos que se atrevieran a acercarse. Nadie recordaría a Ernesto,
pero la montaña seguiría guardando su secreto. En las noches más oscuras, aquellos que se atrevieran a caminar cerca del lugar podrían escuchar un susurro en el viento, el suspiro de alguien que alguna vez intentó escapar, pero que nunca lo logró. El pacto había sido sellado y la oscuridad continuaba gobernando.